En las profundidades de la Baviera rural, en un rincón apartado donde la civilización apenas rozaba la tierra, se encontraba la granja Hinterkaifeck. Una propiedad solitaria, rodeada de campos y bosques espesos, situada entre los pueblos de Grovern y Kaifeck. Era un lugar silencioso, casi olvidado por el mundo, donde el viento silbaba entre las ramas y la nieve cubría el suelo con una quietud inquietante. Allí vivía la familia Gruber, Andreas, el patriarca, un hombre de carácter severo y poco querido por sus vecinos, su esposa Casilia, acostumbrada a la dura vida en el campo, su hija Victoria Gabriel, una joven viuda con un pasado marcado por la tragedia, y los dos hijos pequeños de esta última, Casilia, de 7 años, y Joseph, de apenas 2. También residía con ellos la nueva criada, María Baumgartner, quien había llegado a la granja apenas unas horas antes de la masacre. La familia llevaba una vida aislada y monótona, pero no estaban exentos de rumores. En el pueblo se susurraba que Andreas Gruber mantenía una relación incestuosa con su hija Victoria, y que el pequeño Joseph no era hijo de su difunto esposo, sino el resultado de ese vínculo prohibido. Hubo incluso denuncias previas contra Andreas por abuso, pero las autoridades no tomaron medidas definitivas. Pero pronto, esos oscuros rumores serían opacados por una serie de eventos aún más perturbadores. Días antes del crimen, Andreas comenzó a notar cosas extrañas en la granja. Una tarde, mientras caminaba por la nieve, descubrió unas huellas que iban desde el bosque hasta su casa, pero no había rastros de regreso. Era como si alguien hubiera llegado hasta la puerta y jamás se hubiera marchado. La idea de un intruso merodeando los atormentó, pero la familia no encontró a nadie. Más tarde, Andreas escuchó ruidos provenientes del ático, pasos que parecían moverse lentamente por el techo de la casa. Armado con una linterna, subió a inspeccionar, pero no encontró a nadie. A pesar de estos extraños sucesos, nunca reportó nada a la policía. Pero hubo un detalle aún más inquietante. Una de las llaves de la casa desapareció misteriosamente. Además, objetos en la casa parecían cambiar de lugar sin que nadie los hubiera tocado. Algo o alguien estaba dentro de Hinterkaifeck. Y esperaba. El 31 de marzo de 1922, la oscuridad finalmente se apoderó de la granja. En algún momento de la noche, los miembros de la familia fueron atraídos al establo uno por uno. Quizás oyeron un ruido afuera. Tal vez alguien los llamó por su nombre. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que, uno a uno, Andreas, Casilia, Victoria y la pequeña Casilia fueron brutalmente asesinados con una piqueta. La escena era espantosa. Los cuerpos presentaban heridas masivas en la cabeza, fracturas de cráneo y profundos cortes. Pero el hallazgo más macabro fue el de la niña de 7 años. Los forenses determinaron que no murió de inmediato. Sobrevivió varias horas después del ataque. Y en su agonía, se había arrancado mechones enteros de cabello con las manos. El asesino no se detuvo ahí. Después de acabar con los 4 en el establo, entró a la casa. En una de las habitaciones, la criada María Baumgartner fue asesinada de la misma manera. Había llegado a la granja apenas unas horas antes, sin saber que ese sería su último día con vida. Luego, el asesino se dirigió a la habitación del pequeño Joseph. El niño dormía en su cuna cuando fue atacado. No hubo resistencia, no hubo testigos, solo un silencio aterrador. Pero lo que vino después fue aún más perturbador. Durante los días siguientes, los vecinos comenzaron a notar la ausencia de la familia. Victoria y su hija no fueron a la escuela. El pan que debía ser recogido seguía en la panadería y nadie había sido visto en el pueblo. Pero había algo extraño. La chimenea de la granja seguía humeando. El ganado estaba alimentado. El perro de la familia, que solía ladrar a los extraños, parecía haber sido atendido. Alguien estaba allí, pero la familia ya estaba muerta. El 4 de abril, un grupo de vecinos decidió ir a la granja para investigar. Lo que encontraron era una escena de horror indescriptible. En el establo, bajo montones de paja, estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, Victoria y la pequeña Casilia. Dentro de la casa, la criada y el bebé Joseph yacían sin vida en sus respectivas habitaciones. Todo estaba en su lugar.
El dinero y los objetos de valor no habían sido tocados. Nada había sido robado. La policía llegó poco después, pero la investigación solo dejó más preguntas que respuestas. No había signos de entrada forzada. No había huellas que indicaran una huida. Solo un rastro de muerte y misterio. Los interrogatorios comenzaron. Se habló con vecinos, conocidos y hasta con antiguos trabajadores de la granja. Se descubrió que la criada anterior había renunciado meses antes, asegurando que la casa estaba embrujada. Decía que escuchaba ruidos en el ático y sentía una presencia observándola constantemente. Nadie le creyó en su momento. Ahora, sus palabras parecían una advertencia ignorada. Las teorías comenzaron a circular. Algunos creían que un extraño se infiltró en la granja, acechando desde el ático antes de ejecutar su ataque. Pero si fue un asesino oportunista, ¿por qué se quedó en la casa después del crimen? Otros sospechaban de alguien cercano a la familia. Se investigó a Lorenz Schlittenbauer, un vecino con quien Victoria había tenido una relación y que afirmaba ser el verdadero padre de Joseph. Su comportamiento durante la investigación fue extraño. Al encontrar los cuerpos, tocó los cadáveres sin mostrar horror y parecía conocer detalles que no debía saber. Pero no se encontraron pruebas concluyentes en su contra. Una teoría aún más perturbadora sugiere que el asesino nunca dejó la granja. Que incluso antes de los crímenes, alguien ya vivía entre las sombras, escondido en los rincones oscuros de Hinterkaifeck. Alguien que observaba, que esperaba, que acechaba en la oscuridad. El caso de Hinterkaifeck sigue sin resolverse más de un siglo después. La granja fue demolida en 1923, pero su historia persiste, envuelta en el misterio y el miedo. No hay respuestas, no hay un culpable, solo un silencio inquietante que flota sobre el lugar donde una vez se alzó la casa. ¿Quién mató a la familia Gruber? ¿Por qué el asesino permaneció en la granja después del crimen? ¿Qué significaban los extraños sucesos previos? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí es seguro es que la sombra de Hinterkaifeck sigue presente, recordándonos que, a veces, los verdaderos horrores no vienen de la imaginación, sino de la realidad misma.